Ahora vamos a hacer el pasaje contrario, que es de rectangular a polar, también con la calculadora Casio 82 o 95, de la más viejita que son las MS. Para eso vamos a usar de nuevo la tecla Pol, pero ahora sin el Shift antes, sino la tecla Pol derecho. Apretando la tecla Pol derecho aparecerá en la pantalla esa sílaba con el paréntesis abierto automáticamente. Entonces yo tengo que ingresar primero la componente en X, ahora lo tengo al vector en forma rectangular. O sea que yo conozco la componente en X y la componente en Y. Y quiero pasarlo a la forma polar, de manera tal de obtener el módulo y el ángulo. Para eso entonces hago Pol, como hemos dicho, coloco la componente en X, coma separadora de parámetros, de nuevo, que es esta coma que decíamos antes, es la misma, y la componente en Y. Cierro el paréntesis, igual, y la calculadora me da en el display el módulo, pero no me da el ángulo. ¿Y el ángulo cómo lo recupero? Recol tangente de nuevo, o recol F, porque otra vez, al igual que recién, cuando hago la conversión de rectangular a polar, los dos parámetros que se obtienen, que son el módulo y el ángulo, en ese orden, van a ser guardados en los registros de memoria E y F. Yo si borrara todo en la calculadora, presiono AC y borro todo, yo lo mismo puedo hacer recol E y vuelvo a ver el módulo, recol F y vuelvo a ver el ángulo. O simplemente le puse recol tangente para que le costara menos a los alumnos saber la secuencia de teclas para recuperar el segundo dato. Apretando recol tangente o recol F directamente vuelvo a ver el ángulo. Y el ángulo lo obtengo bien, o sea, en el rango de menos 180 a más 180, pero totalmente definido con precisión. O sea, no tengo que hacerme problema con el tema del phi. El problema del phi era un problema de la calculadora al usar la función arco tangente. Pero acá estamos usando la calculadora, pero no con la función arcotangente, sino con la función rec y pol. O sea que no tengo ningún problema con el phi, me lo va a dar bien. Solamente que si estoy en el tercero o cuarto cuadrante, me lo va a dar como número negativo, contado como número negativo. Pero lo voy a poder individualizar perfectamente. Otra cosa importante, supongamos que el ángulo me da como número negativo. Yo pongo recol F y me da como número negativo. Si quiero sumarle, si quiero verlo como positivo, le tengo que sumar 360 grados. A ese número negativo le sumo 360 grados y me va a quedar positivamente orientado el ángulo. Pero cuidado, porque cuando uno hace recol F solamente muestra el registro de memoria F, pone F igual un cierto número. Para poder operar con ese número hay que apretar el igual, con lo cual ese número lo baja al registro de respuesta. Y recién cuando está el registro de respuesta, o sea, después de apretar el igual, y que paradójicamente ha desaparecido el signo igual en la pantalla, dice F y el número sin el igual ahí, ya está listo para ser operado ese ángulo o ese número y le puedo sumar 360. Cuidado, porque si no uno hace recol F y está mirando el registro F y después le pone más 360 y me está sumando más 360, no F, sino lo que tenía en el registro de memoria ANS, que probablemente era el módulo, ¿no? Y no me va a dar bien el ángulo sumado con 360.